Falta el de Luchichú. Bueno, continuemos entonces con el Valle de los Huesos Secos. Después de esa explicación, entonces decíamos que Dios le dijo que profetizara y los huesos empezaron a llenarse pues de ligamentos, músculos, tendones y después entró el aliento de vida en ellos y los huesos revivieron y se pusieron de pie. Hasta aquí vamos a hablar de que este pasaje representa en sí, como ya han estado diciendo algunas de ustedes, un paso de muerte a vida, de oscuridad a luz, un paso de desesperanza, de frustración, de temor, a ser unas personas llenas de esperanza y confianza en el Señor. ¿Qué hace posible todo esto? ¿Qué fue lo que hizo posible todo esto? Ahí es lo que me parece tan bonito y es el hablar la palabra de Dios. Todo esto se hizo posible, este milagro tan grande. Recordémonos que esto era una visión, pero que esto ha sucedido y creo que aún Fabiola lo mencionó, también fue de la resurrección, sí, también esto representaría más adelante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto era una visión, pero esto sí ha sucedido y sucede cada que una persona que no conoce al Señor llega a los pies del Señor. En ese momento también está sucediendo ese milagro de nacer de nuevo y el Señor pone de su espíritu sobre nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace posible algo tan grande, algo tan inmensamente poderoso? Es la palabra hablada, y no la palabra de Liliana, ni la palabra de fulano, ni perano, sino la palabra de Dios, hablada por la boca de un creyente. Entonces, como les decía yo, el verso 11 empieza la interpretación. Ellos desobedecieron, les cayó todo el peso del castigo, de la maldición del pecado, pues de haber roto el pacto con Dios. Fueron deportados, alejados de su hogar, de su tierra, de su familia, de todo. Y la presencia de Dios, que era lo peor que les podía haber pasado. ¿Qué es esto? En otras palabras, en una palabra, ¿cómo se puede resumir esto? Esto es muerte. Yo les he enseñado en clases pasadas que bíblicamente la palabra muerte no necesariamente significa dejar de existir de este mundo. Muerte no necesariamente significa que partió a otra vida. Muerte es todo lo que no es vida, gozo, salud, paz. Quiere decir que muerte es desesperanza, muerte es enojo, es depresión, es conflictos, guerras, frustraciones, dolor, enfermedad, separación, calamidades, temores. Todo eso es sinónimo de muerte en la vida. Y Jesús no vino para darnos nada de eso, Él vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Así que eso no viene de Él. Eso es una cuña, eso ni lo iba a decir. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución a esta muerte que nos está mostrando Dios con este pasaje de los valles secos? ¿Cuál es la solución a la enfermedad, a la depresión, a los conflictos, a las guerras, a la frustración, a los enojos, a las adicciones, a los vicios, a todas estas cosas? Llevar el mensaje de las buenas noticias. Ese es el mensaje de buenas noticias, fue el que revivió estos huesos secos y es el que revive y sigue reviviendo cada persona que quiere venir, que cree y recibe al Señor en su corazón. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ese es uno de los mensajes que tiene este pasaje de los huesos secos. Entonces, en momentos de oscuridad, en momentos de dificultad, cuando nos encontramos entre la espada y la pared, cuando el diagnóstico médico parece ser malo, cuando ya los tratamientos ya no funcionan y no queda más que hacer, cuando el banco no hace sino llamarme, las personas
todas las deudas que tengo me persiguen, cuando no me alcanza, cuando el matrimonio parece que ya está en pedazos y no hay aquí solución. Eh, ¿Qué más? No sé, toda cualquier calamidad. La palabra hablada de la verdad de Dios, de la Biblia, la palabra hablada de la Biblia es la que trae vida a todas estas cosas. Cosas grandes, de verdad, grandes, grandes pasan cuando se habla la palabra de Dios, cuando se profetiza, cuando se predica. De hecho, por eso Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es poderosa, es más cortante que una espada de doble filo que penetra entre el hueso y la médula, o sea, la separación entre el alma y el espíritu. Entra, penetra como entró en estos huesos. Tiene poder. Muchachas, la palabra de Dios es espíritu. No se les olvide eso cuando estén leyendo la Biblia. La palabra de Dios es espíritu y verdad. Entonces, cosas grandes esperan, pero ustedes tienen que tener esa expectativa. Esperen cosas grandes cuando están declarando la palabra de Dios, no simplemente como loritos. Hay otra palabra, ¿cómo es que ese? No me acuerdo en qué parte fue que leí, que dice que el espíritu es el que da vida a nuestros cuerpos mortales. Y como les digo, la palabra es espíritu. Así que si tú sientes que tu cuerpo está muriendo, pero no en el sentido de que este mundo nos enseña a morir, sino si hay tristeza, depresión, temor, falta de esperanza, todas estas cosas, háblale a tu cuerpo, háblale a tus huesos secos la palabra de Dios. Y el espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales. Voy a buscarla ya mismo porque aquí está. Romanos 8:11. Esa es, el Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales. Mire que esa ya es palabra del Nuevo Testamento. O sea, ya está hablando Pablo, que fue el que escribió Romanos, desde el punto de vista de que eso ya sucedió. Ya Jesús murió, fue sepultado y resucitó y ya el Espíritu Santo vino y ya él sabe que el Espíritu es el que da vida a los cuerpos mortales. En este entonces, Dios se lo estaba apenas revelando a Ezequiel por medio de una visión. Bueno, y otro mensaje que hay de este pasaje de los huesos secos, si vemos, por ejemplo, nos devolvemos al verso número 1 que dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu. La palabra, hablemos ahí, ¿cuántas veces se dice la palabra espíritu allí? Del hebreo que fue traducido esto, la palabra que no recuerdo cómo se pronuncia, raupa, algo así, no sé, mejor ni la digo porque la mato la palabra. Es una palabra que la traducen de diferentes formas las versiones bíblicas. A veces la traducen espíritu, a veces la traducen como viento y a veces la traducen como aliento. Pero todas es la palabra que es espíritu en hebreo. Entonces miren cómo la traducen y ustedes ahí vieron que decía, vengan de los cuatro vientos, espíritu, y también decía que el aliento, y se acuerdan también cuando Dios primero igualito, como muy parecido a esto, es que Dios hizo el cuerpo de Adán y ya lo había diseñado, ya era un cuerpo, pero no tenía vida, y Dios vino y sopló en su nariz viento de vida y dijo que dice sopló su aliento, ahí lo traducen como aliento, ese es el espíritu de Dios. Dios sopló su aliento en la nariz de Adán y eso lo trajo a vida. Un cuerpo sin el espíritu no es vida. De nuevo, Romanos 8:11, el espíritu da vida a los cuerpos mortales. Adán era cuerpo hecho de la arena, de tierra, y por eso cuando desobedeció, el espíritu salió de él y la maldición de Dios le dijo, y polvo eres y en polvo, al polvo volverás, ¿sí? O sea, sin el espíritu somos nada, somos polvo.
Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, de la habitación que somos para el Espíritu, del templo que somos para el Espíritu, y sin el Espíritu no tenemos vida. Entonces esa palabra es bien interesante, que se traduce ahí como aliento a veces y como, eh, que les dije, como viento también. Entonces dice, en el verso 8, dice, y miré, había tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y después dice, el espíritu entró en ellos y vivieron. En otros dice el aliento. En fin, eh, allí está en el verso 12 la promesa que les decía ahorita, cuando ya dice el Señor, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabrás que yo soy el Señor cuando abra esos sepulcros y os haga subir de los sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Por eso yo les digo, cuando uno recibe a Jesús en su corazón, un milagro grandísimo sucede. Es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, que yo les he predicado sobre eso. Es nacer de nuevo, es hacernos nuevas criaturas en Cristo. ¿Y eso lo vemos? No lo vemos. Y el que no sabe que uno aceptó a Dios, ni siquiera se da cuenta porque no hay una transformación del cuerpo físico. Pero un milagro sí ocurre y a nosotros entra a vivir el Espíritu Santo de Dios cuando uno reconoce, cuando uno aprende todo esto y dice, Señor, gracias Gracias por morir en la cruz por mí, gracias por perdonarme, Señor. Yo te pido que entres a mi corazón y seas el dueño, el Señor de mi corazón, mi Señor y mi Salvador. Cuando uno reconoce eso, un milagro sucede. Un milagro sucede y hay un nuevo nacimiento porque en ese momento el Espíritu de Dios es donde entra en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios porque Él nos sella con ese Espíritu. Antes no. Antes no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios y somos, en la metáfora aquí, somos huesos secos. Pero miren que el Espíritu de Dios estaba presente allí con la predicación, que eso es lo que yo les decía, que me parece tan bonito. Por eso abran sus bocas, muchachas, abran sus bocas, no solamente para decir cosas banales, abran sus bocas para compartir de la palabra de Dios con alguien. El Espíritu estaba ahí presente con la predicación de la palabra de Dios. Es decir, entonces como que fuera una receta. Palabra de Dios hablada, más el Espíritu Santo, eso hace una mezcla poderosa y cosas grandes, grandes pasan. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios presente en esta historia, trabajando de la mano con Dios Padre, a través de un humano como ustedes y como yo, Ezequiel, hablando la palabra de Dios. Y él se dejó usar. Dijo, Ezequiel habla y él habló. Aquí está lo que debemos nosotros hablar. Ya el Señor nos está diciendo. Fabiola habla, Sofía habla, Lucelena habla, Alejandra habla. Aquí está lo que tenemos que decir. No es que él no nos lo haya dicho, está ya escrito. Entonces, cosas grandes pasan cuando eso que hablamos se combina con la presencia del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, ahí no pasa nada. Pueden hacer algo hermoso. El Señor hace, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice hace bellezas de cenizas? Señor hace bellezas de cenizas. Puede haber de ahí muerte, imagínense cenizas. Pensemos en la muerte hoy en día. Nuestra madre aún fue cremada. Las cenizas. Uno piensa, ya eso está completamente acabado, pero Dios es otra cosa que no comprendemos. Él hace bellezas de cenizas aún. Entonces,
No solamente Dios cumplió todo lo que dijo aquí, y Él sí llevó de nuevo, eso ya se cumplió, que Él llevó de nuevo a la nación de Israel a su tierra prometida, sino que uno de los descendientes, pues Elena, apágueme el micrófono si escucha, por favor, sino que uno de los descendientes Yo lo de miro a él, estas tiene una personas. Es el mirada iPhone de como Lina. Lina, por perdida. favor, apaga el micrófono. Ah, ok. Gracias. Lina. Bueno, les decía que no solamente el Señor cumplió con la promesa y los trajo de regreso donde estaban esparcidos a su nación, a su tierra prometida, sino que uno de los descendientes de ese remanente que sobrevivió vino, uno de los descendientes entró en nuestra realidad, bajó a nuestro mundo, a vivir una vida perfecta. ¿Y de quién estoy hablando? Por supuesto que de Jesús, ¿no? Jesús era descendiente de ellos, de este pueblo del que estamos hablando, de allí nació Jesús, ¿no? Sabemos que Él es descendiente de ellos, del pueblo de Israel. Entonces, Dios no solamente los llevó a su tierra prometida de nuevo, sino que envía a Jesús, un descendiente de ellos, parte humano, parte Dios, a este mundo a que viva una vida perfecta entre nosotros. ¿Y para qué? Para que luego caiga sobre él el peso de la maldición y del pecado que merecía la humanidad. No solamente el pueblo de Israel, acuérdense que ustedes y yo también, sin Dios no somos nada. Esa maldición y ese pecado, del pecado y de la muerte, cayeron sobre Jesús para que luego con la muerte de él, con su resurrección, la muerte de esta vida, la muerte sea vencida y nosotros podamos tener la victoria. Eso es, digámoslo así, el centro, el corazón de la Biblia, el mensaje de la Biblia, las buenas noticias de la Biblia, que las cosas que nos separaban de Dios, lo que nos llevaría a la muerte eterna, lo que nos llevaría al castigo eterno, el pecado y la vergüenza, fueran puestas sobre Jesús y que Él recibiera el castigo por eso en vez de nosotros. Nosotros que sí nos lo merecemos. Por eso es que hay una canción que dice la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde tu aguijón? Y eso no es una canción, pues la canción es sacada de un verso que es de Primera de Corintios 15 y no sé el verso, pero eso es lo que está Pablo diciendo en Primera de Corintios 15. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Qué quiere decir con esto? Y con ese mensaje los dejo, en que si nosotros no hemos capturado la magnitud, si no hemos tenido revelación de este mensaje a profundidad, de que la muerte fue vencida, de que Dios nos dio vida ya con el Espíritu Santo y que esta vida es para eternidad, que estamos sellados con el Espíritu Santo para redención eterna, si no comprendemos esto, todavía vamos a temer la muerte. Pero la muerte para un cristiano, para un creyente en Jesús, la muerte no es lo mismo que para una persona que no. ¿Dónde está la muerte? Tu aguijón quiere decir la muerte. ¿Qué nos puede hacer ya la muerte a nosotros si ya estamos en Cristo? ¿Qué nos puede hacer? La muerte se convierte ya en un tiquete de viaje a una vida mejor, un tiquete a el encuentro con el amado, al reencuentro con nuestro Dios, que una vez en el origen, en Adán y Eva, estaba con ellos, pero que por nuestra culpa se tuvo que separar de ellos por la desobediencia, pero que Dios encontró el camino para volvernos a unir y ahora eternamente. La muerte ya no tiene ningún, no nos puede hacer ningún daño. Si acaso alguien crea en la muerte, fue la acabose, cristiano, la muerte es victoria, aún victoria para nosotros. Entonces, es éxito, es una mejoría, es una mudanza de este mundo al mundo siguiente. La muerte ahora es esperanza, nos trae a casa.
a casa con Dios, a nuestro hogar, a nuestra morada eterna. Les digo esto porque sé que hay muchas personas que no han tenido esta revelación y tienen temor de la muerte, pero para un cristiano es como cuando un niño le dice a uno, lero, lero, así le podemos decir a la muerte, lero, lero, creyó que me iba a llevar, pero la muerte me lleva a casa, a los brazos del Señor. Para los otros no, para los otros que no entienden y no han tenido revelación de esto, hay temor en la muerte. Para nosotros es vida eterna al lado de nuestro Creador, de nuestro Padre, de nuestro Redentor. Amén. Ese es el mensaje hermoso del Evangelio, el centro de la Biblia, la salvación. Esas son las buenas noticias del Evangelio y ahora todas llamen a todos sus amigos y escriban y díganle que tienen buena noticia. Amén. Bueno, entonces oremos para despedir. Padre, te damos gracias, Señor, por tan preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos alimentas en el Espíritu, Señor, porque con esta palabra combinada con tu Espíritu Santo, nuestros huesos, aún cualquier parte de nuestro ser que en este momento pueda estar seca, Señor. Cualquier área de nuestra vida en donde haya sequedad, donde haya enfermedad, donde haya desesperanza, donde haya, Señor, conflicto, enojo, falta de perdón, Señor, donde haya vicios o cosas, Señor, que hagamos en contra de este templo del Espíritu Santo. Señor, que tu palabra hablada hoy haga rema en nuestros corazones, Señor. Que esta semilla plantada hoy sea, Señor, germinada y dé fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor, para que el enemigo no pueda venir tras tu palabra a quitárnosla. Nos apropiamos de esta palabra y declaramos que da vida a nuestros cuerpos secos, a nuestras situaciones secas. En el nombre de Jesús, declaramos que hoy tendremos sueños de paz, de esperanza, a pesar de que nuestras circunstancias en el momento sigan igual. Por fe veremos la victoria. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Amén.